Hay una foto en algún cajón de tu casa, o en el álbum plastificado que nadie ha tocado en años, donde aparece tu papá a los 32 años. Y lo primero que piensas cuando la ves no es qué joven era. Lo primero que piensas es, parecía un señor. El bigote bien recortado, la camisa de cuadros metida en el pantalón, el cinturón de cuero oscuro, los zapatos lustrados aunque fuera sábado. Un hombre que parecía llevar décadas siendo adulto, y en realidad apenas estaba empezando. Eso es lo que vamos a entrar a entender hoy. ¿Por qué antes en Colombia la gente se veía tan mayor, y por qué nosotros, sin darnos cuenta, también lo hacíamos? Porque no era solo apariencia, era algo más profundo que eso, algo que tenía que ver con cómo se entendía la vida, el tiempo y el lugar que cada uno ocupaba en el mundo. Y cuando uno empieza a jalarlo de ese hilo, empieza a entender muchas cosas que antes no tenían nombre. Antes de que el sol se pusiera duro sobre los tejados de cualquier barrio colombiano de los años 70 u 80, ya había en esa casa una cantidad de señales invisibles que le decían al mundo quién vivía ahí y cómo se comportaba esa gente. No era postureo, era código. Era el idioma silencioso de una Colombia que entendía el respeto como una forma de presencia física. Si usted se veía descuidado, era porque no se valoraba. Si se veía ordenado, era porque tenía carácter. Y esa lógica lo atravesaba todo: la ropa, el peinado, la manera de sentarse, la forma de hablar con los mayores, incluso el tono de voz que uno usaba dependiendo de con quién estaba. Y ahí es donde empieza la historia que queremos contar. El carácter de este video no es una persona, es una forma de ser. Es esa manera particular que tenía Colombia de construir a sus adultos desde muy temprano, de moldear a sus jóvenes con un peso encima que no era crueldad, sino herencia. Una herencia de seriedad, de compostura, de usted ya tiene edad de saber cómo comportarse. Y lo más curioso es que esa forma de ser no se enseñaba en ningún salón de clases. Se respiraba. En el colegio, por ejemplo, el uniforme no era solo tela, era una declaración. Había algo en el planchado de la camisa blanca, en las medias bien subidas, en los zapatos negros sin una mancha, que le comunicaba al resto del mundo que usted era una persona seria aunque tuviera 12 años. Los profesores lo sabían, los padres lo sabían, y los niños también lo sabían, aunque no pudieran explicarlo con palabras. Llegar despeinado a clase no era solo descuido, era faltarle el respeto a algo más grande, a la institución, a la familia, al vecindario entero que lo veía pasar por la cuadra cada mañana. Y lo más raro es que eso funcionaba. Nadie lo discutía porque nadie lo cuestionaba. Era el agua en la que todos nadaban. Afuera del colegio pasaba algo igual de interesante. En las casas de estrato medio de Bogotá, de Medellín, de Cali, de cualquier ciudad intermedia con su plaza de mercado y su parque principal, existía una geografía del comportamiento que hoy suena casi a ficción. Había una sala que no era para sentarse todos los días, era para recibir visitas. Había una vajilla que no era para el desayuno de diario, era para cuando llegara alguien importante. Había una ropa que no era para el domingo casual, era para el domingo de misa, de paseo familiar, de foto de cumpleaños. Todo tenía su lugar y su momento, y respetar esa división era una forma de madurez que se esperaba desde muy temprano. Si esto te está pegando, quédate porque lo que viene después explica algo que quizás nunca te habías preguntado sobre ti mismo. Un niño de 8 o 9 años en esa Colombia sabía que había visitas que ameritaban levantarse del asiento aunque uno estuviera cansado. Sabía que a la abuela se le besaba la mano, no por obligación mecánica, sino porque ese gesto tenía un peso que el niño sentía aunque no lo comprendiera del todo. Sabía que hablar de dinero en la mesa era de mala educación, que contradecir a un adulto en público era una afrenta, que llorar en la calle era exponerse a una vergüenza que caía no solo sobre uno, sino sobre toda la familia. Esas reglas no estaban escritas en ningún lado, pero estaban en el aire, en la mirada de la mamá cuando uno estaba a punto de hacer algo inapropiado, en el apretón de brazo discreto del papá que significaba cállese y compórtese. Y todo ese entrenamiento silencioso producía algo muy concreto. Personas que a los 25 años parecían tener 40, no porque estuvieran envejecidas por el sufrimiento, sino porque cargaban un peso de seriedad, de responsabilidad gestual, que hoy asociamos casi exclusivamente con la vejez. La ropa tenía mucho que ver. En esa Colombia, vestirse bien no era un lujo,
era una obligación moral. El sastre del barrio era un personaje casi tan importante como el médico. Un buen vestido o un buen traje no se compraban por vanidad, sino por necesidad social. Ir a una reunión de trabajo, a un matrimonio, a un grado, a un velorio, sin la ropa correcta era exponerse al juicio de todo el mundo. Y ese juicio en los barrios colombianos de antes no era abstracto, era inmediato, oral y se transmitía de puerta en puerta antes de que uno llegara a casa. Fulana llegó sin medias. El hijo de la señora Graciela fue en tenis. Esos comentarios parecen pequeños, pero en su época tenían el peso de una sentencia. Los hombres usaban sombrero en muchas regiones, todavía bien entrado el siglo XX. No el sombrero vuelteado de celebración regional, sino el sombrero de fieltro oscuro de señor formal, el que se quitaba al entrar a una iglesia o al saludar a una dama. Ese gesto de quitarse el sombrero era automático, era músculo, era educación hecha cuerpo, y cuando un hombre joven lo hacía bien, se veía mayor de inmediato. Se veía como alguien que entendía las reglas del mundo. Pero la apariencia era solo la capa de afuera, porque si uno rascaba un poco más, encontraba algo todavía más poderoso: la manera en que esa Colombia distribuía el tiempo. No había tiempo libre en el sentido moderno. Había tiempo de obligación y tiempo de descanso, y el descanso también tenía sus formas correctas. El domingo no era para cualquier cosa, era para la misa, para la familia, para el almuerzo largo, para la visita a los abuelos. No había negociación. No había "me quedo en la casa viendo televisión". La televisión era un mueble de sala que se encendía a ciertas horas para ciertos programas, y el resto del tiempo estaba apagado como señal de que la familia tenía cosas mejores que hacer. Y eso también envejecía a la gente. No de manera triste, de manera densa, porque cuando uno vive con ese nivel de estructura desde pequeño, el cuerpo aprende a moverse de una manera que ya no es la de un niño que improvisa. Es la de alguien que sabe que cada momento tiene un propósito. Si lo viviste, ya sabes exactamente de qué hablo. Había también algo en la economía doméstica de esa Colombia que le daba a la gente una seriedad particular. No era raro que a los 16 o 17 años un joven ya estuviera contribuyendo a la casa. No como excepción dramática, sino como parte normal de la vida. El hijo mayor que ayudaba con los gastos del colegio de los hermanos. La hija que aprendía a llevar las cuentas del negocio familiar desde antes de terminar el bachillerato. Esa responsabilidad económica temprana no robaba la infancia de golpe, pero sí le ponía una capa de adultez encima que se notaba en los ojos, en la manera de pararse, en cómo uno hablaba cuando alguien le preguntaba cómo le iba. Y luego estaba el duelo. Colombia era un país donde el duelo se vivía en público y con protocolo. Cuando alguien moría en el barrio, el luto no era solo de la familia, era del vecindario entero, las mujeres de negro durante meses, las visitas al novenario, la sopa que llegaba de casa en casa sin que nadie la pidiera. Ese ritual colectivo del dolor le enseñaba a los niños desde muy temprano que la vida tenía un peso que no se podía esquivar, que la muerte era parte del barrio, parte del calendario, parte de lo que significaba ser adulto en ese mundo, y quien aprendía eso de niño, cargaba esa conciencia para siempre. Se le notaba en la cara. Y ahí es donde uno empieza a entender algo que duele un poco. No era que antes la gente fuera más madura en el sentido de más sabia. Era que antes la vida le llegaba más rápido a la gente. No había amortiguadores. No había la prolongación artificial de la adolescencia que existe hoy. A los 20 años uno ya debía tener claro qué iba a hacer con su vida, porque el mundo no esperaba. La universidad era para pocos, el trabajo empezaba temprano, la familia se formaba joven, y todo eso dejaba una huella en el cuerpo y en la cara que hoy leemos como vejez prematura, pero que en su momento era simplemente ser una persona responsable en una Colombia que no tenía tiempo para otra cosa. Y entonces llegó algo que lo cambió todo, no de golpe sino poco a poco, como cambia el color del cielo antes de un aguacero bogotano que nadie vio venir. Llegaron los años 90 y con ellos una Colombia distinta, más urbana, más conectada con el mundo, más expuesta a otras formas de ser joven. El jean dejó de ser la ropa del trabajo duro y se convirtió en la ropa de todos los días. El polo llegó para quedarse. Las zapatillas empezaron a reemplazar los zapatos de cuero en ocasiones que antes habrían sido impensables. Y los jóvenes de esa época empezaron a verse más jóvenes, no porque fueran más inmaduros,
sino porque el mundo les empezó a dar permiso de serlo por más tiempo. Esa transición no fue suave para todos. Hubo una generación entera, la de los que hoy tienen 50 y tantos o 60 años, que quedó a la mitad, con un pie en la Colombia del protocolo y el otro en la Colombia de la informalidad, que aprendió a usar el jean pero se sintió rara la primera vez que lo hizo en una reunión familiar, que empezó a tutearse con personas mayores pero todavía hoy, en ciertos contextos, siente que algo interno le dice que eso no está del todo bien. Esa incomodidad es la señal de que la herencia seguía viva. Y en eso está el clímax de esta historia, no en la nostalgia de cómo se vestía la gente, sino en entender que esa manera de verse mayor era el resultado de un pacto social que Colombia fue construyendo durante décadas. Un pacto que decía, la seriedad es respeto, la forma es fondo. Lo que uno muestra al mundo dice quién es. Ese pacto no era perfecto, a veces era rígido, a veces no dejaba espacio para ser simplemente humano, pero también producía algo hermoso. Producía personas que entendían el peso del tiempo, que sabían que cada momento tenía un valor, que no desperdiciaban una visita, un almuerzo, un domingo. Y cuando ese pacto empezó a romperse, algo se ganó y algo se perdió al mismo tiempo. Lo que quedó fue una Colombia más libre, más ligera en la forma, más dispuesta a dejar que la gente fuera joven por más tiempo. Eso tiene un valor real que no hay que subestimar. Pero lo que se fue, lo que de verdad se fue, era esa densidad particular que tenía la vida cuando todos sabían cuál era su lugar y lo ocupaban con seriedad. Esa sensación de que el mundo estaba ordenado aunque afuera lloviera, aunque no hubiera plata, aunque el bus tardara una hora. Había algo en esa Colombia que pesaba, y ese peso, aunque nadie lo llore en voz alta, todavía hace falta.